Creo que ya. Buenas tardes. A continuación, si me lo permiten, voy a comenzar con la exposición del tema 7 de Penología y Derecho Penitenciario, el apartado B, sobre la relación jurídica penitenciaria. En primer lugar, y su naturaleza y fundamento. En primer lugar, empezaremos definiendo dicha relación jurídica penitenciaria como aquella entre dos sujetos de derechos en la cual la situación de derechos la situación de derecho en la que está un sujeto se ve necesariamente correspondida con la situación de deber del otro. A lo largo de la historia ha habido una serie de cambios respecto a esta relación jurídica penitenciaria de las antiguas leyes penitenciarias a las que tenemos en la actualidad, en especial porque antes tenían menos derechos los reclusos y más la administración penitenciaria, y ahora ha cambiado. Las razones de esta evolución han sido, pues, en primer lugar, la concepción la concepción de que el sujeto no es un sujeto privado de derechos, que no está aislado de la sociedad. La concepción del Estado la evolución de las penas privativas de libertad hacia los fines penitenciarios de reeducación y reinserción social que persigue la Constitución española, y la valoración de los derechos de los reclusos, que son un reflejo de los buenas tardes. Voy a comenzar a exponer el tema 7 del apartado B de Penología y Derecho Penitenciario, sobre la relación jurídica penitenciaria, sobre su naturaleza y fundamento. Vamos a comenzar definiendo dicha relación jurídica como la relación de derechos en la que se encuentran dos sujetos, en la que uno de ellos tiene una serie de derechos que se corresponden con una serie de deberes que tiene que tener el otro respecto a ellos. A lo largo de la historia, esta concepción ha ido cambiando, ya que los reclusos han ido adquiriendo más derechos y a su vez los ha ido perdiendo la administración penitenciaria. Hay una serie de razones de esta evolución, como la aceptación de que el recluso no es un ser aislado de la sociedad, la evolución de los fines penitenciarios hacia la reeducación y reinserción de la reinserción social que dicta la Constitución en su artículo 25, y la valoración de los derechos de los internos, que son un reflejo de los movimientos en defensa de los derechos humanos. Respecto a su naturaleza y fundamento, tenemos que decir que esta relación jurídica especial es la que será entre los detenidos, presos y penados con respecto a la administración penitenciaria, y tiene una serie de características como que tiene una libertad determinada, tiene unos derechos también determinados, genera dependencia. La administración también puede imponer una serie de normas internas para preservarla, y también es la administración la que impone las sanciones, la que tiene la posibilidad de imponer sanciones. Respecto a los derechos de los internos, sus clases y límites, todos los internos tienen una clase de derechos. A lo largo de las penas privativas de libertad, estas se han ido humanizando de cara a preservar la dignidad de los internos y los penados, y los internos han adquirido tres tipos de derechos. En primer lugar, los derechos de la persona; en segundo lugar, los derechos como ciudadanos; y en tercer lugar, los derechos como reclusos. Respecto a los primeros, a los derechos de la persona, se refiere a los derechos fundamentales, que son inherentes a toda persona y anteriores a las normas.
son inviolables e irrenunciables y las normas positivas solo pueden reconocerlos. Están recogidos en el artículo 25.2 de la Constitución española, a los cuales solo se podrá poner límites por el fallo, por el fallo condenatorio, por el sentido de la pena y por la ley penitenciaria. Y la Ley Orgánica General Penitenciaria establece también dichos derechos y que además la Administración Penitenciaria podrá imponer lo que crea conveniente para preservarlos. Dentro de estos podemos destacar, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y moral que recoge el artículo 16, el artículo 3 de la Ley Orgánica y el artículo 4 del Reglamento Penitenciario, que sea la Administración la encargada de preservarlos, el derecho al honor recogido en el artículo 18 de la Constitución Europea, que dice que tienen derecho a ser designados por su propio nombre, a ser comunicados en su lengua y a determinadas características para respetar su dignidad a la hora, por ejemplo, de los caseos y demás. El derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 también, por respecto a la intimidad de las comunicaciones, al derecho a tener contactos íntimos con familiares, también el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 14, que todos los internos tendrán los mismos derechos que no podrán ser limitados pues, por creencias, ideologías políticas, etcétera, y el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 16, que además se favorecerá que puedan tener contacto con los sacerdotes de su religión. Respecto a los derechos como ciudadanos, podemos distinguir los derechos civiles, que serán respecto a la propiedad, que aunque pueda verse limitada porque están dentro de la prisión, no se ve afectada por la pena privativa de libertad, y respecto a la familia, que tendrán en todo momento derecho a contactar con ella, incluso las internas con hijos menores de 3 años podrán tenerlos con ellas. Respecto a los derechos sociales, tienen derecho a la cultura, a la educación y al acceso a la cultura, que recoge el artículo 27 y 44, y respecto también al derecho y deber de trabajar. Y también a los derechos políticos recogidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica, tanto al sufragio activo como pasivo, tanto a derecho a votar como a ser votado. Y por último, dentro de los derechos como recluso, en el ingreso al centro penitenciario tiene una serie de derechos como recluso que se podrían clasificar tanto los derechos relacionados con el régimen como los relacionados con el tratamiento. Son recogidas en diferentes artículos tanto de la Ley Orgánica General Penitenciaria como en el artículo 4 del Reglamento Penitenciario, y respecto al régimen podemos establecer derecho a ser informados del régimen penitenciario en su ingreso, derecho a su descanso de 8 horas diarias, el descanso semanal, derecho a participar de las diferentes actividades, relacionados con el tratamiento, pues derecho a que sean destinados al establecimiento más adecuado en función de su condena, a la progresión de grado y a los beneficios penitenciarios. Además, el Real Decreto 782 del 2011 recoge una serie de derechos laborales respecto a la relación laboral especial penitenciaria de los trabajadores dentro de los talleres penitenciarios, que tendrán derecho a trabajar conforme a sus aptitudes. Tendrá que ser preservada su dignidad, estarán también acogidos al régimen de la seguridad social, etcétera. Respecto a los límites, solo pueden ser los establecidos por el artículo 25 de la Constitución Europea, como he dicho anteriormente, que es el contenido del fallo, el cual se refiere a que la propia sentencia impondrá unos límites temporales en los cuales se pueden ver privados de ciertos derechos. Respecto al sentido de la pena, pues, por ejemplo, cuando es una pena privativa de libertad, pues se verá limitado el derecho a la libertad, y la ley penitenciaria establecerá otra serie de límites, ya que es la que determinará las normas convivenciales. Por ejemplo, límites respecto a cuando sean internos peligrosos o agresivos, también otros límites respecto al orden y a la seguridad del establecimiento,
y pueden imponer otros límites pues, por características actuales, por ejemplo, pues, que no puedan tener una isla individual los internos. Respecto al sistema de protección y régimen de garantías, dentro del sistema de protección hay diferentes formas en las que los internos pueden proteger sus derechos. En primer lugar, pueden formar peticiones y quejas respecto al régimen y al tratamiento al director o a la persona que lo sustituya. Pueden también pueden ejecutar acciones judiciales para preservar sus derechos fundamentales y pueden interponer recursos contra las resoluciones de los. Además, otro de los sistemas de protección es el juez de vigilancia, el que lleva el control de la administración penitenciaria y al cual también pueden recurrir los internos para preservar, al cual también pueden recurrir los internos. Otro de los sistemas de protección es el Tribunal Constitucional, que protegerá los derechos y deberes fundamentales recogidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución española. Además, en nuestra Constitución se recoge el recurso de amparo por Ley Orgánica 2 de 1979, el cual se podrá poner cuando se hayan agotado necesariamente todas las vías anteriores a la vía judicial. Podrá ser impuesto por cualquier ciudadano para preservar y proteger sus derechos. Además, otro sistema de protección es el defensor del pueblo, ante el que pueden recurrir todos los individuos, todas las personas individuales o jurídicas para preservar sus derechos y libertades públicas, y que no podrá ser objeto ni de ninguna censura, ni podrán abrir su correspondencia, ni podrá ser limitada ni objeto de escucha las conversaciones con el mismo. También, por último, respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también podrán recurrir. Respecto al régimen de garantías, se recoge en el artículo 9 de la Constitución Europea, se contempla la garantía criminal. En el artículo 1 del Código Penal, que dice que no sea castigada ninguna acción u omisión, que no sea considerada delito o falta antes de ser perpetrada. La garantía penal del artículo 2 dice que no será castigado ningún delito ni pena con una pena que no esté contemplada previamente en la normativa, ni tendrán carácter retroactivo, salvo que sean más beneficiosas. Respecto a la garantía jurisdiccional, dice que no se incriminará ningún hecho que no esté recogida por los diferentes reglamentos y no esté contemplado como delito o falta. Y la garantía ejecutiva, que no se podrán cumplir ni imponer medidas o penas que no sean las que recojan los reglamentos que tenemos, ni las que y tienen que ser las impuestas por el juez o los jueces o tribunales. Respecto a la protección de los datos de carácter personal de los internos, se recogen en los artículos 6 al 9 del reglamento penitenciario, en los cuales se regulan una serie de materias que afectan a la seguridad de los internos. Además, en el artículo 15 bis de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue añadido por Ley Orgánica 7 del 2001, recoge que la protección de datos de los internos se regirá por la Ley Orgánica 3 2018, y que serán utilizados pues, para investigación, con determinados fines para ejecución de penas y medidas, y que en caso contrario, cuando sean para otros fines, se requerirá el consentimiento del interno. Respecto a la limitación del uso de informático penitenciario, también tendrán que limitarse a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal. Además, la Administración penitenciaria tendrá que
mantener el secreto profesional, incluso podrá establecer determinados ficheros para proteger determinados datos que puedan ser más sensibles. Respecto a la recogida y cesión de datos de carácter personal, recogidos en el artículo 7 del reglamento, se podrán ceder datos de carácter personal de los internos a otras administraciones públicas con el consentimiento de los internos, salvo lo establecido en el artículo 15 bis de la ley orgánica. También a otras administraciones públicas diferentes de la administración penitenciaria, también al defensor del pueblo y al ministerio, a jueces tribunales y al ministerio fiscal. Vale, el punto 4 introdujo por Real Decreto 268/2022 que en estos casos del epígrafe 2 y 3 tendrá que limitarse también a los fines establecidos por la ley 318 de protección de datos. Además, también se podrán intercambiar o ceder información con otros países con los que España tenga convenios de colaboración. Vale, respecto a los datos penitenciarios especialmente protegidos, tendrán que ser consentidos y dado por escrito el permiso del interno. Sí, incluso cuando se ha solicitado por un representante del mismo, requerirá un documento que lo autorice y que y que diga que está consentido por el interno. Además, estos pueden rectificar los datos personales que tienen sobre ellos la administración, la cual les remitirá en un plazo de 2 meses de 2 meses la respuesta a su formulación. Por último, respecto a los deberes de los internos, están recogidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica y en el artículo 5 del reglamento. Recogen una serie de deberes como que tendrán que cumplir una serie de normas dentro del establecimiento, que tienen que se mantendrán ahí durante todo el tiempo hasta que tendrán que tener un adecuado comportamiento con sus compañeros, además de con las autoridades. Y por último, el artículo 133 del reglamento penitenciario establece además que tendrán el deber de trabajar respecto a sus aptitudes y competencias. Y ya está, este es el tema 7.